esta noche tengo de invitada a una chica que nos da muy buenos datos de K-pop y de INWoo en TikTok. Sí, démosle un caluroso aplauso a Hope. Hola, hola. Bienvenida, es un placer para los K-licious y para mí tenerte esta noche con nosotros. El placer es mío. Yo encantada, la verdad. Estoy muy contenta y emocionada de tener esta oportunidad de hablar y de, yo qué sé, debatir y, yo qué sé, contar mi vida. No se bate. No se debate. No se bate. Muy bien. Empecemos. Es que nosotros tenemos ahí algo en el backstage. Ya saben que dices cómo se pone el backstage. Muy bien. ¿Eres española? Cuéntanos alguna anécdota graciosa que recuerdas de tu infancia. La primera vez que yo fui al colegio, bueno, no fue la primera vez que yo fui al colegio. Yo cambié de colegio cuando tenía, bueno, en España estamos divididos por infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, en infantil, cuando yo entré, está dividido en 3 años, 4 años y 5 años. En 3 años, a mí mi madre me quería meter en un colegio que había aquí cerca de mi casa, pero por las plazas no entré. No podía entrar porque ya se había llenado el aforo y me quedé fuera. Así que me llevó literalmente a un colegio que está enfrente. Enfrente de ese hay otro colegio, más pequeño, pero que en ese momento había que pagar para estar y tal, entonces a mi madre no le gustaba, ya quería el otro. Pero aún así me pagó el primer año allí porque pues nos venía bien y pues porque ya teníamos que meternos en algún sitio. Entonces yo estuve ese primer año en ese colegio que además era muy pequeñito, éramos una clase enana y existía esta cosa de que tú cuando entrabas al colegio tu madre te llevaba hasta la profesora de la mano y ya te dejaba en la clase y tú ya te volvías. Y pues cuando yo entré, ¿qué pasó? Bueno, que al año siguiente hubo que dar una plaza en el otro colegio, en el colegio de enfrente, y me volví yo al de que originalmente mi madre quería. Entonces yo entré ahí el primer día y resulta que allí no te iban de la mano hasta la profesora, sino que los niños, claro, esto ya eran 4 años, en 3 años estuve en el otro y en 4 años ya entré al siguiente. Y ahí no te llevaban, ahí tú tenías que hacer una línea, que supongo que cuando entrabas entre años te explicarían, pero como ya entré en 4, a mí no me explicaron nada. Yo llegué allí y me puse en línea, pero porque mi madre me llevó hasta la línea que supuestamente me tocaba, que estaba como en el medio del patio. Y ya está, yo subí a mi clase, me pasé mi primera hora, llegó el recreo, yo bajé y en ese recreo pues hice una amiga que, bueno, súper simpática, que estuve con ella toda la primera junta, éramos inseparables. Y ese mismo día la conocí, ya desde entonces inseparables. Y tan inseparables que cuando terminó el recreo y fuimos a subir a las clases, yo me fui con ella a la fila. Y claro, yo venía de un colegio muy pequeño donde solo había una clase. Y yo me puse con ella y yo vi que los que estaban en esa línea no eran los que yo había estado en la clase anterior. Yo dije, bueno, si ella me ha dicho que tiene 4 años y que está en mi curso y que ella también será esta línea, además era más o menos por la misma zona donde yo había entrado al principio de la mañana. Habían hecho las líneas en el medio del patio y pues yo me había puesto una línea que era, no recordaba exactamente cuál era la línea que me tenía que poner, pero sabía que era dentro del medio del patio. Y llegó una profesora y esa profesora no era mi profesora. Y yo le pregunté, ¿esta es la profesora? Y me dice, sí, esta es la profesora, es que a veces pueden cambiar por las tardes. Y yo, vale, es que ahora cambia la profesora, vale, yo perfecto. Me fui a mi clase y me senté y empezaron a hablar de que lo que habían hecho por la mañana, que continuamos no sé qué actividad estaban, no me acuerdo ya qué actividades estaban haciendo unas actividades como para conocerse o algo así. Y yo llegué y me senté y empecé y seguí haciendo la actividad. Yo dije, qué raro, no es lo que estábamos haciendo antes, lo vamos a retomar. Y de repente entró a la clase mi profesora, la que yo tenía por la mañana, la que yo había tenido por la mañana. Y la vi como así, se habló una cosa con la profesora de allí y se fue corriendo. Y yo me quedé, bueno, no se va a quedar, me quedo con esta otra profesora, no sé qué está pasando, yo muy rayada. Y volvió la profesora y a la vuelta, no sé exactamente cómo, pero dio una mirada por la clase y me vio. Y yo no recuerdo qué me dijo, pero yo solamente recuerdo su cara de, por fin la encontró. Porque esa no era mi clase. La profesora llevaba por lo menos media hora buscándome, pensando que el día de clase había perdido ya una niña. Yo, claro, yo vivía en un colegio muy pequeño y ahí solamente había una clase, pero aquí no, aquí había A y había B. Y yo me fui con los del B, pero yo era de la. Por la Y amiguita, luego ¿no? ese Por mismo día descubrí, la chiquita que te habló. porque la amiga era del B y yo, claro, yo pensaba que éramos todos del mismo. Y lo peor también fue que es que yo descubrí que es que al principio del el primer día de clase, o sea, al principio nos pusieron las líneas al medio, pero no, ahí no donde estaba mi clase, sabían ellos de por sí de siempre, porque claro, yo ya había estado entre años, yo no había estado entre años, que la fila era pegada a la pared, justo al otro lado del patio. Y yo, claro, yo no le vi en ningún momento ni yo vi a la profesora, yo fui cerquita donde estaba mi amiga y dije, pues si era aquí en el medio, tendrá que ser que en el medio. Yo tenía razones para no haberme perdido, pero sí me perdí.
Y la profesora, me da mucha pena al pensar lo mal que lo estaría pasando durante la media hora en la que pensó que una niña había desaparecido. No. Y para mí esa es una anécdota que cada vez que la cuento me hace mucha gracia y yo creo que define el cómo yo soy pasiva ante las cosas que pasan y yo sigo a los demás y no, y no tengo como iniciativa. Wow, fíjate que antes estaba remontando a esa primera vez, ¿no? De entrar a la escuela, porque yo sabía de niños que lloraban y todo, ¿no? Y yo no recuerdo mucho el lapso entre A y B, solamente recuerdo que me dejaron ahí y yo ya estaba en el salón de clase. O sea, como que no tengo mucho lapso de cómo estuvo el trayecto y todo. Sí recuerdo que sentía como esa sensación, ¿no? De que estás dejando a tu mamá por primera vez, así como que se te estruja el corazón, pero dices, no, tengo que ser fuerte, ya soy niña grande. Y es como que sigues adelante. Pero es curiosa esa etapa, muy Bueno, es que interesante. claro, aquí por lo menos para mí la experiencia fue distinta, no era como la primera vez, de hecho para mí no fue como ni nerviosa ni nada porque ya había hecho Sí, primera ya vez en habías 3 años, pasado, que claro. de hecho no recuerdo nada de toda esa etapa, nada, solo recuerdo, tengo un mínimo recuerdo de estar en el salón de actos de ese colegio y ya está, no recuerdo nada más de lo que pasó durante todo ese año, pero yo sé que no lloré, pero porque yo ya había ido a la guardería de pequeña, y en la guardería ahí sí había llorado porque mis padres No, ya habías por lo menos pasado me por dijeron esa primera etapa, claro. Sí, de sí, sí. separarme. Y ahí es donde, digamos que ya se me pasó el miedo y todo. Yo no, cuando llegué ya, bueno, a infantil ya no me fue un cambio tan difícil. Ya entendía que tenía que entrar y de hecho no recuerdo muchas cosas, solamente esa experiencia sí se me quedó de decir, la 10 desde el primer día, es que siempre odiándola. Muy bien. Actualmente estás estudiando gestión cultural. ¿Qué es lo que más te interesa de esta carrera? Gestión cultural es gestionar cultura, ¿vale? Es como una carrera que intenta unir la parte más de historia, humanidades, muchas cosas se engloban dentro de la palabra cultura. Entonces la idea es que tú cuando sales de la carrera de gestión cultural y tú durante la carrera lo que aprendes es a organizar, gestionar, crear proyectos, llevar en sí un proyecto cultural, ya sea dentro de la historia, de la música, del mundo de los espectáculos. La cosa es que específicamente esta carrera está más pensada en la área de humanidad, entonces damos muchas más asignaturas de idiomas, de historia del arte, es que exactamente he dado cosas de lingüística, he dado cosas de literatura y están menos centradas a lo mejor en cosas más actuales, de música y de cosas así, pero bueno, también he dado cine, también he dado música. Entonces, la carrera es un poco mezcla de ese tipo de cosas y para mí lo más interesante es en sí la organización. A mí es que me gusta mucho organizar y dirigir y ver que las cosas salen en un orden y en un proyecto sale adelante y sobre todo ese momento en el que ya tienes una actividad que has pensado, sale adelante y sucede y van a pasar cosas malas, pero al final te quedas con esa cosita de, de que por lo menos has hecho lo mejor que has podido y que la gente se lo ha pasado bien y eso es lo que más me interesa. Y bueno, vamos a ser 100% sinceros, yo una de las razones por la que entré fue porque conocí una amiga que resulta que ella también estaba en la misma carrera y ella se iba a Japón Oh, wow. gracias a, digamos, las becas de intercambio. Quien sea de España, quien sea de Europa, conocerá el Erasmus, pues es parecido, pero es una becas internacionales, entonces ella desde esa carrera se estaba yendo internacionalmente a Japón, a una universidad de allí. Y cuando yo descubrí que existía esa posibilidades de esa facultad, sí existe de toda la universidad, podría haber escogido cualquier otra carrera, pero ya de por sí de antes era la carrera que más me estaba interesando. Cuando descubrí que desde esa carrera ya podía irme, podía tener una oportunidad de irme a universidades en Japón, en Corea o en China, hasta allí unos meses, pues dije, de cabeza, eso es lo que más me interesa, vamos a ser sinceros. Claro, ¿no? Y es que es muy interesante cuando uno agarra la carrera, ver esos dulcecitos, esos pequeños premios que te dan, ¿no? Dentro de la carrera, ¿no? Totalmente. Ahora, algo que hasta el momento hayas aprendido que se te quedó muy grabado dentro de la carrera, que tú dijeras, oh, wow, aprendí esto. Sobre todo por la parte yo creo que de gestión. Tenemos mucha parte de cultura y luego está la parte que nosotros vemos de gestión, que son las cosas de economía, marketing y todo ese sentido. A mí se me ha quedado mucho a la hora de hacer un proyecto el cómo tienes que retomar las cosas, cómo tienes que
pensar cada idea, centrarte en una idea y no tener 1000 ideas y luego no hacer ninguna solo porque has dado demasiadas propuestas. Entonces, esa es mi parte favorita, pero es gracioso o irónico, porque realmente no he dado mucho de eso, es lo que menos he dado, sino que yo, a partir de estar en la universidad, he podido unirme a grupos de actividades que se hacían dentro de los consejos de estudiantes, dentro pues, de grupos que se han creado por la gestión cultural y tal, y ahí he estado ya dentro de la organización de actividades, desde, pues, yo qué sé, barriladas, que son para beber alcohol, hasta conferencias, hasta cineforum, y es como mi parte favorita de lo que, por lo menos lo más interesante. Y también mucho la parte de música y de cine que he dado un poquillo, y me interesa muchísimo el tema del leitmotiv y todo eso. Y sí, es verdad, sí, esto lo quería recordar, es que tuve un curso de gestión de turismo chino, y a mí que me flipaba, bueno, esto no era obligatorio, esto era opcional, lo podía coger quien quisiese, y de hecho había que pagar, pero yo qué sé, después de estar mucho tiempo estudiando siempre las mismas cosas, cuando llegas a la universidad tienes esta oportunidad de acercarte a la cultura de Asia, que a mí siempre me había interesado y que siempre había querido acercar, pues ese curso de turismo chino, donde aprendí pues muchas cosas de cómo se comportan la población china en general, cómo tienes que recibirles si vienen a tu país, qué cosas deberías saber antes porque puede haber un problema, y pues todo ese tipo de cosas me interesó muchísimo. Ahora, ¿cuál es tu sueño más grande relacionado con tu profesión? Pues retomando lo que he dicho de ir a Japón, pues bueno, para mí, primero intentar acercarme a las culturas de Asia. Me da igual si es Japón, Corea o China. Para mí mi principal es que dentro de mi... Primero es que no me gusta estar en un mismo sitio, me gusta mucho viajar, entonces si pudiese moverme a toda esa zona, no digo para vivir para toda la vida, pero por lo menos durante un tiempo me gustaría mucho. Y para mí eso es casi como una meta aparte de lo que yo pueda trabajar o no, porque está un poquito la gestión cultural te abre tantas puertas que ya no sabes cuál coger. Entonces, a mí me gusta mucho eso, y un sueño que yo siempre he tenido es, como me gusta la organización y la gestión, me gustan mucho los eventos relacionados con el K-pop y los conciertos y tal, entonces, o de cultura en sí, asiática en general, si es que me gustan muchas cosas, cada vez que descubro algo nuevo de por allí me vuelvo a ser fan, entonces yo tenía una especie de como de proyecto en la cabeza, ideas de algún tipo de empresa que crease eventos para los fans, que no sean, porque muchas empresas, muchas aplicaciones a día de hoy pues son de, yo qué sé, cuando salió la nueva app de Universe, que decían que ellos iban a hacer la app para los fans y no iban a dar cosas, yo cuando llegué y me vi la aplicación dije, no conoces de verdad a un fan, no sabes lo que realmente quiero, a ver, sí, me gusta hablar con mi idol, pero tener que pagarte de esta manera para, solo intenta sacarme dinero, no me engañes. Entonces yo me Claro, sí, gustaría, sí, sí. tengo como ese sueño de algún tipo de, yo no crearla, pero no sé, trabajar en algún tipo de empresa que hiciese fansign, que hiciese eventos online, que hiciese cosas para los fans. Y tengo como muchas ideas y me gustaría, es como mi sueño profesional, pero que lo veo un poquito difícil. Todo llega con el tiempo, vas a ver, tiempo al tiempo, como bien dicen por ahí. Ahora, ¿alguna lección de vida que tengas muy presente? Solo vivimos una vez, solo hay una vida y se acaba. Entonces, no merece la pena pasar por cosas malas o cosas desagradables solo por contentar a una persona, a gente o a, no sé, yo de pequeña siempre como que me reservaba mucho porque en mi cabeza, no sé, pensaba que daba igual. Entonces, si había alguna cosa guay, pues no quería ir por miedo, o no quería contestarle a alguien por miedo a enfadarle, o no me iba a vestir de una manera porque no era apropiado que lo hiciese. Y conforme crecí, dije, tía, ya llega un momento que esto se acaba, entonces hay un reloj. Entonces, como mi motivo, mi frase que yo más me repito es, hazlo, si quieres hacerlo, hazlo. Da igual lo que piensen, da igual lo que digan. Y respecto a eso, siempre de pequeña tenía una frase que era que todas las niñas tienen una princesa dentro de sí misma, que yo a día de hoy ya la extrapolo a que no solo las niñas, obviamente, niñas en femenino, no tiene nada que ver. Y como a mí me gustaba mucho, había muchas películas de pequeña de princesa y un libro que tenía de Sisi que me flipaba. Y yo como que me cerré a mí misma y me dije que no podían gustarme esas cosas porque son de niñas pequeñas. Y conforme crezco, como que más digo, por culo, solo vivo una vez. Si quiero ponerme una tiara, me la pongo. Si quiero ponerme un ¿Sí? vestidito, me lo pongo. Y si me quiero comprar una muñequita monísima, me la compro. No tengo que cerrarme porque solo lo voy a vivir una vez, y hay que vivirlo al máximo. Sí, te sigo bastante en eso. Ah, me acordé de la Barbie, ¿no? Sé lo que quiere hacer y de hecho hay un video que me da mucha risa
de Jungkook, que decían, Jungkook se lo tomó literal y que según él hace muchas cosas, ¿no? Como la Barbie, hace esto. Entonces es muy interesante, porque como seres humanos, pues siempre estamos en constante cambio. O sea, no todo el tiempo vamos a estar igual como tú mencionas, si a ti te gustan los viajes, te gusta conocer, te gusta ampliarte. Y es lo mismo con cada persona, no siempre va a estar haciendo lo mismo, que diga, no, yo sí soy fiel a lo que hago y esto que el otro. En algún punto de la vida, por X o Y, vas a querer hacer otra cosa y no tiene nada de malo, es natural. Como ser humanos estamos en constante cambio. Lo que hoy nos gusta, quizás mañana yo no nos guste y viceversa. Algo que no nos gustaba, ahora ya nos gusta. O sea, es así. Entonces, es por eso el aventurarse, es decir, ok, voy a conocer, voy a ampliar mis horizontes también, a ensanchar mi conocimiento, porque eso sí también es muy importante, el aprender, conocer, nos ayuda a tener una mejor formación. Entonces, en Además, paralelo. ahora que tenemos como tan fácil el informarnos, en conocer sobre otra gente, sobre otras culturas, sobre otros modos de vida, quedarte quieto es una tontería. Aunque es verdad que el mensaje ese de la Barbie de sé lo que quieras hacer es como de sí, pero con dinero, ¿no? Ese es el problema. Siempre, yo es que soy muy de anticapitalista en ese sentido claro, sí, quieres lo que quieres ser, pero si tienes que comer, vas a tener que hacer cosas que no te gusten por, porque no tienes otro remedio. Y eso siempre hay que tenerlo en mente de que si tienes esos ciertos privilegios de poder vivir algunas cosas, a lo mejor yo tengo muchos privilegios en ese sentido de si pues me centro solo en, me voy a Japón, ¿vale? Me quiero ir a Japón y puedo hacerlo de mi universidad, no todo el mundo va a tener esa oportunidad. Entonces yo soy muy agradecida en ese sentido de pensar, si yo lo puedo aprovechar, voy a aprovecharlo. Y cuando me gusta, cuando doy este tipo de mensajes, no quiero que se quede como esa cosa de no, va por tus sueños, a tope, como ese, la Barbie siempre le tira por eso de no, tú puedes con todo, yo ya, pero el mundo no te da la posibilidad de todo. Entonces, me gusta siempre dejar ese toquecito de no, no, que por suerte no es todo de rosa, por desgracia que digan no es todo de rosa. Y entonces hay que tenerlo siempre en mente cuando te metes algo en la cabeza. Ah, sí, también, chicos. Pero ahí podríamos agregar que, por ejemplo, también todo conlleva un trabajo, un esfuerzo. Por mucho que, por ejemplo, tu escuela te va a dar esa oportunidad del viaje, no va a ser todo gratis, o sea, tú vas a tener que cubrir ciertos gastos y todo, y para eso tienes que ahorrar, tienes que prepararte, tienes que hacer un itinerario, tienes que ver, ok, con esta forma me voy a yo a administrar y todo, porque muchas Bueno, veces todo va en torno a eso. O sea, obviamente no somos millonarios y no somos personajes que tienen el dinero en el colchón, ¿verdad? O sea, no somos así, pero siempre hay formas en las que uno puede buscar esos huequitos de, ok, por aquí le puedo ahorrar tantito, o puedo a lo mejor hacer esto en mi tiempo libre, puedo hacer esto y con esto consigo esto otro. Entonces, siempre el trabajo va detrás de un celo que quiera hacer. Al final del día siempre va de la mano. y totalmente porque yo consigo la beca porque tengo un B2 en inglés. Si no tienes un B2 en inglés no te dan la oportunidad. De hecho, no tengo un B2, tengo un C1. Y aquí sí me hice un nivel más para poder tener más puntos. Tienes que tener mínimo un B2 de inglés y tienes que tener una nota mínima para poder pasar, que era un 7 con algo. No era tan difícil de alcanzarla, digamos, pero si no llegaba, te quedabas fuera, no podías quedarte quieto. No te lo van a regalar. Sí, De hecho, estamos cuantas más hablando tuvieses, en más eso. posibilidades, porque si había otros alumnos que también la quisieran, podías Claro, quedar la fuera. competencia iba a estar ahí, entonces estamos hablando de, volvemos al punto, trabajo. Detrás de un sé lo que quiere hacer, siempre hay un trabajo. ¿Existe alguien o algo que te inspire? Mí misma. Yo misma, la verdad, para mí sí es verdad que hay gente que me inspira día a día cuando veo que a lo mejor alguien, sobre todo por redes sociales, veo mucha gente que hace pequeños cambios en su vida o que ve la vida de una manera y a mí me gusta mucho asimilar esas cosas y entenderlas y comprenderlas, pero mi mayor inspiración soy yo misma porque me entiendo mucho y soy una persona que de aquí para adentro hay un universo completo y entonces yo misma cuando hago algo intento darme todos los premios que merezco darme por eso y por eso como que me admiro por cada pequeña cosa. Y nunca, es que como que nunca en mi vida he querido seguir a nadie y ser igual a que nadie porque siempre he tenido muchos gustos muy dispares. Y un día estaba obsesionada con Hannah Montana y al día siguiente estaba obsesionada con Crepúsculo y nunca ha habido una persona que yo desde pequeña dijese, las miro de siempre para siempre. Entonces, yo qué sé, mi madre, mis padres, mis amigas son para mí muchas de ellas una inspiración en muchas cosas porque han afrontado muchas cosas y han tirado para adelante. Y,
y mí misma. Me gusta, esa es mi inspiración. Y solo que a veces, por ejemplo, hay una TikToker que me gusta mucho que se llama Armand de Entreri, creo que es o algo así. Y ella sube TikTok vistiendo ropa Lolita. Bueno, ya cuenta, sube TikTok de muchas cosas, de humor, de su historia, de su vida. Pero ella viste ropa Lolita de normal y es de aquí, de al lado de donde, una ciudad de aquí de España. Y que ella de día a día vaya vestida de esa manera a la calle y no le importe lo que los demás digan, para mí es una inspiración muy fuerte. Y desde que la vi dije, yo también voy a seguirla y voy a vestirme como quiera. Entonces, ese tipo de personas muchas veces me inspiran poco a poco, pero no tengo una figura que siempre haya seguido y que yo diga es mi mayor inspiración. En ese caso sería yo misma. Fíjate que haces una muy buena observación. ¿Cuántos de nosotros, Kirlicious, nos admiramos a nosotros mismos? Eso es algo muy interesante que has dejado sobre la mesa, ponernos a pensar. Y sería interesante hacer eso, ¿no? Una lista de todas las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida hasta el momento en el que estamos. Porque quizás eso a veces hace falta, darnos esa propia palmadita, darnos esos premios, chiquearnos y decirnos, te admiro por todo lo que has logrado hasta el día de hoy. Fíjate, me ha gustado, muy buena reflexión. Yo no empecé así, yo lo dejo como mensaje, yo no empecé admirándome a mí misma ni sintiéndome como una... Bueno, no me admiro, pero, no, pero como que me inspiro a mí misma o que no, nunca me he querido tanto como a lo mejor me quiero ahora y yo creo que en el futuro me querré más. Entonces, si ahora mismo dices, no, es que ahora con veintitantos años me voy a aceptar, ya soy así, no, tengo 21 y aún así yo no empecé desde pequeña diciendo soy la mejor, yo también tuve momentos en los que no me sentía bien y sigo sin sentirme perfecta conmigo misma, pero tiro adelante y digo, no, tío, solo se vive una vez, volvemos al tema. Exactamente. ¿Organizas qué DDS de K-pop? A ver, cuéntanos qué es esto. Y Ah, yo, ¿qué KDDD. KDDS? A ver, cuéntanos. KDDS es que a lo mejor es una KDDS. palabra que usamos en España, no estoy muy segura. Quedadas. Ah, Es cadadas. una Ok. manera de decir quedadas, pero le pones la K de K-pop. Quedadas Ah, ok, con K de ok. K-pop. A ver, explícanos un poquito más de esto para los que dichos que se quedaron igual de perplejos que yo. Pues, a ver, por lo menos en España y la cultura del K-pop está un poquito, a ver, lleva bastantes años, ya lleva su década buena, pero sigue siendo pequeña y sigue creciendo y no hay una organización dentro de, hay entidades que trabajan para dar eventos de K-pop y ese tipo de cosas, pero está muy, muy cogido con pinza y sobre todo si en Madrid y en Barcelona va a haber mil cosas, pero en los pueblos y en las ciudades pequeñas no hay tantas cosas. Entonces mucha gente, por, por amor al arte, crea pues grupos o asociaciones, no tienen ni que estar reguladas, simplemente son, a lo mejor son una cuenta de Instagram en las que organizan quedadas de K-pop, que es quedar y hacer distintas actividades relacionadas con el K-pop, que suelen ser concursos, sobre todo random playdance, eso es siempre, no puede haber un evento sin random o se enfadan, que ya me ha pasado. Juegos para ganar premios, incluso se hacen sorteos, se pueden hacer... Yo hice un cineforum, vimos una peli, vimos Gonjam Hunted Asylum juntos en una sala de un sitio que hay aquí para la juventud. Nos pusimos a ver todos una peli coreana juntos en Halloween, que era de miedo. Entonces, eso es una quedada, ¿vale? Esas son las quedadas y yo participo con unas amigas que, bueno, primero fue con una amiga específicamente que hablamos las dos de que nos gustaría organizar este tipo de cosas de manera más seria, porque se hacían, pero siempre era una persona, a lo mejor a alguien le entraba las ganas de hacer una quedada y pues la hacía, lo pasaba por los grupos de WhatsApp, por las redes, por el Instagram, iban los que de siempre y ya está. Pero nadie, por lo menos en mi ciudad que es Córdoba, se centraba a hacer eso de manera regular y con temáticas y con, a lo mejor incluso con dinero que recaudas, que es lo que hacemos nosotras. Nosotros intentamos poco a poco recaudar dinero, pero no para nosotras, sino para dar Y para premios y cubrir el concursos. evento y todo lo Justamente, que... es básicamente para dar premios y regalos a la gente que venga a los eventos. Claro. Y pues nosotros creamos no es una asociación, es una cuenta de Instagram básicamente, un grupo de personas, que somos tres actualmente, que se llama Dream Store y hacemos quedadas de K-pop tematizadas, que eso es lo que nosotros queremos diferenciarnos de la otra gente que a lo mejor excepcionalmente hace una quedada. Nosotros lo hacemos tematizada pues, en Halloween, en Navidad, en primavera, a principios de curso. Hicimos una online, o sea, su temática. Y se llama Dream Story, y eso es lo que hacemos. Somos un grupo que hacemos quedadas de K-pop tematizadas.
Ande, va a estar apareciendo ahí el link para todos los que estén en el área puedan asistir y convivir también con Hope. Muy bien. También estás en un grupo idol de baile japonés. Cuéntanos de esto. Pues es que yo antes de entrar al K-pop y a lo que es Corea como tal, yo era muy fan del anime y de esa parte más Japón, digamos. Y pues yo soy cosplayer, sigo siendo a día de hoy. Otra cosa es que lo toque menos porque me estoy centrando mucho más en K-pop y Corea y todo ese tipo de mundo, y más K-drama sobre todo. Y pues he ido poco a poco dejando el cosplay, pero sigue en mi corazón y me sigue gustando. Entré a una grupal de idol de cosplay de Love Live. Y a partir de ahí pues aprendí, a mí me gustaba bailar desde pequeña, pero lo había dejado porque empecé a estudiar inglés y dejé el baile como tal. Y pues entrando ahí empecé a bailar baile japonés, el anime de Love Live, simplemente eso. Y hacíamos cosplay, pero también íbamos a salones del manga, a convenciones como tal, y actuábamos en escenarios. No hemos ido nunca a un concurso, pero en su momento pues teníamos planteada ideas y pues bueno, luego ese grupo cerró ya porque cada una eligió ir su vida por un lado. Y de ahí algunas personas que quedamos, pues nos fuimos con otra gente a crear una grupal de idol, que ya no es solamente, porque en esa grupal éramos específicamente del anime Love Live y cada persona era un personaje que digamos, dentro de ese anime. Pero aquí ya dijimos, no, vamos a ser nosotras mismas las idols, creadas por nosotras, inventadas por nosotras, y vamos a hacer ya, salimos de ese anime y podemos hacer lo que queramos, digamos. Pues cada una tiene un personaje, tiene un vestuario y tiene su personaje, digamos, creado, y pues lo que nosotros que hacemos es ir a esos salones a actuar, a veces grabamos también vídeos y los subimos a las redes sociales. Estamos un poco parados y no sabemos cuál va a ser el futuro porque hemos llegado a ese punto en el que el año pasado con la pandemia pues nos paramos muchísimo Sí. y ahora cada una sigue con cosas de su vida, algunas han empezado con los estudios, otras con otras cosas. Yo me quiero ir a Japón. Entonces nos estamos topando con el hecho de que no sabemos cómo vamos a continuarlo y que bueno, pero la grupal sigue ahí en pie y para mí son unos recuerdos muy bonitos. Y bueno, se llama Kikai, Kikai Idols, que Kikai significaba como de no, promesa no, era algo como de nueva oportunidad, porque para nosotros era como después de la otra grupal era la nueva oportunidad de esta nueva grupal. Y de hecho mi personaje ahí se llama Hope, porque yo como tal me llamo Esperanza. Y pues de cara a redes sociales me gusta definirme como Hope, porque es mucho más fácil para pronunciar si es alguien fuera de España o del español, y porque el Esperanza me sonaba muy largo. Entonces yo soy Hope en ese, tengo mi personaje como tal, pero luego fuera también me gusta definirme como Hope también. Ahora hablemos de libros, películas, series, videojuegos que te guste ver o leer. Tengo mi problema de que, creo que lo he dicho ya antes, me gustan muchas cosas. Y un mes estoy obsesionada con una cosa, al mes siguiente estoy obsesionada con otra. Y yo siempre me digo, intento contarme el tiempo que acabo obsesionada con una cosa. Por ahora está ganando el K-pop, es lo que más tiempo, y el K-pop y K-drama es lo que más tiempo he estado obsesionada con algo. Pero normalmente si me obsesionaba con anime 2 años y luego ya no volví a verlo nunca más. Si me obsesionaba con un cantante, luego ya no volví a verlo más. Y pues con los libros me pasaba lo mismo. Yo tuve una etapa de leer muchísimos libros y cuando terminé esa etapa me cuesta la vida leer. Solo leo en verano o porque me obligan para la universidad. Y entonces tengo muchos libros que me gustan, pero en el fondo son un poquito como antiguos. Yo creo que a día de hoy, si me pusiese a leer como leía antes, dirías otro. Pero como solamente me quedan los que me leí en ese momento, pues esos son los que digo, pero yo creo que también mi forma de ser ha cambiado mucho en esos años. Entonces, mi libro favorito, como nunca puedo decidir, dije, venga, este va a ser. Dije uno que me gustó y dije, este va a ser. Que era Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Oh, ok. Porque me encantó el cómo pudo contar una historia de amor súper romántica, además preciosa la historia, sin ningún beso. No hay un beso, de principio a fin no hay un solo beso. Y me parecía como muy bonito el que... Luego después de eso empecé con los dramas y dije, me gusta la historia romántica en general, sin que haya besos ni escenas sexuales y cosas así. Y luego también me gusta una autobiografía, se llama Vida de una geisha, de Mineko Iwasaki, que es básicamente la geisha en la que se inspiró Memorias de una geisha, pero Memorias de una geisha no lo escribió ella, sino que el autor que escribió Memorias de una geisha hizo una entrevista con ella y se basó en ella. Pues ese autor se inventó todo lo que pudo y más, tanto de su vida como del mundo de la geisha, y pues ha perjudicado de por sí, de vida, de por vida, la imagen de la geisha por un libro voy a callarme.
Y entonces, si de verdad quieres saber lo que es ser una geisha y lo que A la ver, vida de verdad de la muchacha protagonista de Memorias de una geisha, recomiendo la autobiografía de Vida de una geisha de Mineko Iwasaki, que me flipa, está muy bien. Y luego, ya más comercial, la saga del libro Cazadores de Sombras. Tuve mi época muy, muy enamorada con esa saga. A día de hoy no he continuado los nuevos que sacó Cassandra Clare porque esa muchacha respira y saca libros. En plan, su vida se basa en sacar libros y no para de sacar libros nunca. Pero sí. la primera saga y la saga de los originales me la leí entera en su momento, eran mis favoritas, me encantaba, me flipaba. Aunque ya no estoy actualizada con los nuevos libros que sacó porque es que saca demasiados libros. Bastantes. Eso sí lo tengo enterado. Un amigo me mencionó de los libros y todo, y cuando vi que de wow, son demasiados. Claro, Son en su momento no eran bastantitos. tantos. Cuando yo empecé no eran tantos. Ahora, películas, Uf. series. Aquí es donde empieza, sobre todo en películas, donde tengo el mayor problema porque nunca he considerado una película favorita, me pasa lo mismo, que tenía demasiadas cosas que me gustaban. Entonces siempre decía, a lo rápido decía, pues la peli de Orgullo y Prejuicio, la de 2005, que me gusta más que la serie que sacaron antes, esa es la que yo considero como mi película favorita para responder rápido y ya está. Y luego, como ahora últimamente estoy como de volver lo que me gustaba de pequeña, que no es infantil ni nada, Princesa por sorpresa. Uno y dos, me flipan las dos. Sobre todo las dos, pero la uno también me gusta mucho. Princesa por sorpresa, y hay unas películas de Sisi que me flipan, que son un tostón de ver, pero a mí me encantan. De 1950 son las películas, son alemanas y a mí me encanta. Sisi, Sisi emperatriz, Sisi se enfrenta a su destino. Me Es lo que flipan. estaba pensando, la emperatriz, sí, sí. Ajá. Sí, me flipan esas películas. Para nada son accurate, ¿vale? La historia que cuentan ahí se la inventan. Sí, sí, lo pasó fatal. Para nada era tan bonito como se ve ahí. Pero es bonita, pues, la fantasía que nos. Por lo menos como fantasía, a mí me encantan esas películas. Videojuegos. Yo no tengo como muchos videojuegos favoritos porque me gusta más ver videojuegos que jugar a videojuegos. Porque me cuesta mucho llevar los controles y cuando son juegos de plataformeo o de disparar es que me es imposible porque de pequeña nunca he jugado ese tipo de juegos y solo jugaba un juego muy específico y muy poco. Yo qué sé, siempre estaba esa cultura de que las niñas no eran tanto de videojuegos, así que yo nunca tuve una Play, solo tuve la Nintendo. Y entonces de ahí ya es lo que pude sacar. Entonces, me gusta mucho ver de videojuegos y sigo a mucha gente que habla de videojuegos, pero yo no juego como tal. Entonces, mis juegos favoritos son como esos juegos que no se consideran juegos, pero yo defiendo que sí deberían ser considerados. Porque son juegos de chicas, ¿no? Entonces, Animal Crossing no es un juego porque pues de pequeña me gusta mucho pues, el Animal Crossing, el primero y el segundo. Ok. Y el nuevo pues me ha flipado, la verdad. Tiene errores, pero es que la libertad y la posibilidad de creación que tiene ese juego no es ni medio normal. El New Horizons es que no es ni medio normal. Y mi juego favorito de pequeña era uno que se llamaba Style Boutique, que era de crear tu tienda de moda. Y ese era Oh, mi juego favorito de nice. pequeña. Y me encantaba. Y el día que saquen uno nuevo lo jugaré a ver si sacan uno nuevo. Y a día de hoy, pues juego muchos juegos como. Me gustan los que cuentan historias o los que son de decisiones como tal. Entonces, me gusta uno que se llama Monster Prom. Me lo recomendó un amigo y me flipa. Súper divertido, pero solo está en inglés. Solamente se puede jugar en inglés. Y bueno, tuve mi época del Overwatch, pero se me da muy mal. Y desde entonces dije, no vuelvo a tocar un shooter si no es eh, totalmente necesario, porque lo pasé muy mal. No podía subir de nivel. No avanzaba como jugadora porque es que todas las partidas era una manca y todo el mundo se enfadaba conmigo. No me gustaba. Pero ahí lo tengo y algún día a lo mejor retomo. Y mi último juego que me ha flipado y que quiero dejar aquí, claro, el It Takes Two. No sé si lo conoces. Un juego que se ha puesto ahora mucho de moda que es de cooperación entre dos personas. Lo he jugado con uno de Creo mis que mejores amigos sí. y es buenísimo. Lo recomiendo muchísimo. Es muy, muy bueno. Y yo que eso, se me da muy mal el plataformeo, se me da muy mal disparar y todo ese tipo de cosas. El juego es todo plataformeo y distintos niveles, hay como distintas cosas, pero que tienes que saber moverte. Y aunque yo no tenía ni idea y mi amigo me tuvo que esperar y yo me caía constantemente en cada vez que intentaba saltar, me lo he pasado pipa. La historia es maravillosa y es súper creativo. Lo recomiendo mucho. ¿Cuáles son tus grupos favoritos de K-pop? Vale, pues tengo como una lista, porque como me gustan tantas cosas, tengo como mi top 3 digamos, que son Astro. Creo que se nota, ¿vale? Eso Astro, eso Astro, eso Astro. Creo que tu Y TikTok por ahí hay también más. lo dice. ¿Qué qué? Sí, creo que Creo que tu para nada TikTok también lo dice. hago referencia a Astro en todos y cada uno de mis TikToks. Y, perdón, no quiero sonar en plan borde o mal, pero al principio del podcast has dicho en WoW de Astro.
Que yo ¿En hice mi mítico vídeo de 400K de hablando de un huevo de astro. No es un huevo, es uno. Wu. Uno. Como si dijera Wu. uno, pero es uno. Esto, de hecho, de verdad, esto es Wu. como mi mantra en la vida. Todo el mundo que entra en el fandom, le llego y le digo, se dice uno, no es un huevo. No es contigo, es con todo el mundo. Es que todo el mundo además me lo pregunta de, ¿pero cómo lo he pronunciado? Yo sí, sí. Uno, como si hiciese la palabra el número uno, pero le Uno, repetimos pero una sin U al la O. final. Wu. Exactamente, uno. Y es difícil de decir. Pero es que si al traducirlo al inglés, poner el nombre en inglés, pues han metido la W ahí que no sirve para absolutamente nada. Cuando en coreano no hay ninguna W, simplemente pone eun, ¿vale? Que es como la, ese raro que hacen los coreanos, entonces el nu. Y entonces la mejor forma de pronunciarlo en español es decir simplemente unu. No sería Wu. uno, sería uno, pero uno es correcto. Digamos, lo podemos aceptar. Ah. Pero en Wo ya es como de no. Entonces, bueno, sí, Astros son mi main, mi ultimate, mi vida, desde 2017. No puedo vivir sin ellos. Y luego, pues, mi segundo grupo favorito es Ace. Los que son los que sacaron Goblin, Cactus, Undercover, que es muy conocida. Además, a esos pude verlos en Madrid, que vinieron en concierto, y pues le cogí incluso más cariño desde que pude verlos. No superan a Astro, porque nada en este mundo supera a Astro. ¿Quede claro? Pero Ace está ahí como segundo plato, me da pena, pero les quiero también mucho. Y mi tercer grupo favorito es Monsta, que también les vi en concierto y eso ayudó a que supiese como puntos en mi ranking. Les cogí que hay mucho cariño después de eso. Y luego a mí lo que me pasa es que la mayoría de la gente cuando es multifandom estanea, yo qué sé, 10 grupos, 30 grupos, o estaneas uno o dos o estaneas muchísimo. Y pues no, yo soy un punto intermedio. A mí estanear como tal, seguir fuerte y ser fan, son muy pocos, son solamente esos tres. Y aún así, ser fan de verdad, estás a tope con todos, son los Astros. Entonces, luego los otros yo los simplemente considero que los sigo y me gustan, pero como no soy tan fan, tan activa, porque no me gusta estar tan activa en redes sociales, me cuesta, no puedo sentirme como que soy tan fan como otra gente. Entonces a mí me gusta mucho Wikimeki, pero si me preguntas qué es lo último que han hecho, no te lo puedo decir. Me gusta mucho Acmu. A ellos sí les sigo un poco más ahí fervientemente, porque tampoco suben tantas cosas cuando hay algo, pues me entero. Y bueno, pues me gusta Ayu. Si ATEEZ saca cualquier canción la voy a oír, porque es como me gustan mucho los conceptos que sacan. T-Bite últimamente me encanta también sus conceptos. Stray Kids también me encantan sus conceptos. Blackpink la sigue mucho. En su momento fui muy ARMY. A día de hoy ya no soy ARMY como tal. Me sigue gustando BTS, me sigue gustando sus canciones, pero no me considero ARMY. Y creo que sí, por ahí están más o menos casi todos los grupos que sigo. Astro sobre todo, pero los otros simplemente escucho. Yo escucho todo, pero Astro es como de, es que es otro nivel, es que no es ni medio normal. Ahora pasemos al tema central de este podcast, Infamous K-Pop, la apropiación cultural. Ahora sí, Hope, los micrófonos son tuyos. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Pues yo creo que lo primero que debería tocar para hablar de apropiación cultural es los distintos significados, qué significa la apropiación cultural y algunos términos que a lo mejor no conocen como apropiación cultural, apreciación cultural y asimilación cultural, ¿vale? Primero, es verdad, si lo primero de todo es, yo no soy aquí antropóloga, ni mi carrera todavía la llevo a medio, no está terminada, así que no puedo ser una figura de sabiduría en la que podáis confiar. Me voy a equivocar, no voy a dar significados perfectos, ni puede que los ejemplos que dé a lo mejor no sean 100%, pero quiero dar mi punto de vista y creo que a lo mejor, creo que sé lo suficiente como podés hablar del tema, pero no quiero que me toméis como que voy a ser perfecta, que todo lo que voy a decir es genial. Si hay alguna cosa que diga mal, no me importa rectificarlo. Eso siempre lo digo mucho en mis TikToks cuando hablo de algún tema. Puede que me equivoque, soy humana. Entonces, no lo tomen como una... No tengo el derecho de hablar como una figura de conocimiento, pero sé lo suficiente como para poder hablar del tema. Porque de verdad he estudiado esto en la carrera. Entonces, el concepto de apropiación cultural es cuando vamos a pensar en culturas, ¿vale? Tenemos dos culturas, siempre, por mucho que no vivimos en una utopía perfecta, hay culturas mayoritarias y, bueno, culturas más poderosas que otras. Culturas que durante la historia han conseguido más poder, más dinero, más influencia, culturas que no lo han conseguido. Entonces, siempre cuando pensamos en la apropiación cultural, suele ocurrir cuando una cultura mayoritaria, una cultura más poderosa, intenta
coger rasgos de otra cultura menos poderosa. Entonces, la apropiación cultural también se podría dar al contrario, es decir, que una cultura menos poderosa se la cogiese de alguien más poderoso. Pero en esos sentidos, digamos que las culturas inferiores en este sentido, no inferiores es que más poderosas, menos poderosas, vamos a decir eso, porque es que cuesta decir una palabra. Las Dominante o culturas de no abajo, dominante, una cultura dominante, esa es una dominante. buena palabra. Ajá, es la Una cultura palabra, la no dominante dominante, claro. no necesita esas cosas de arriba, como de, si coges cosas de arriba, no las estás cogiendo, bueno, es que ahí está la cosa, hay una cosa que es la apropiación cultural, que es cuando tú la coges porque la quieres sin importar, te cojo y yo la uso, sin tu permiso, ni muchas veces, y ahí es donde está el problema de la apropiación cultural, sin conocerla de verdad. Yo hablo, cojo esta cosa y la voy a usar como a mí me dé la gana, y me da igual tú, y lo que suele ocurrir es que cuando se usan estas cosas, si son culturas dominantes, esas culturas, además, el resto del tiempo no sienten una apreciación hacia las personas de la cultura menos dominante que han apropiado esa cultura. Suelen ser casos en los que una cultura dominante, además de utilizar la cultura del otro como si fuese nada, como una cosa comercial o como algo no sé, banal, en esos casos muchas veces también a las personas de esa cultura, cuando la están realizando ellos no lo ven como algo bueno, pero ellos aún así la utilizan como les da la gana. Entonces, la apropiación cultural es eso, es cuando alguien quiere coger una cosa de otra cultura y esos rasgos, muchas veces son actividades, son características o son vestimentas, rasgos, vamos a llamarlo rasgos. Entonces, cuando usan esos rasgos para su cultura y los utilizan como quieren, sin importar lo que realmente sea esa cultura. Ahora, ¿qué pasa muchas veces con la asimilación cultural? La asimilación cultural es cuando una cultura dominante, normalmente, digamos que influye a culturas menos dominantes. Esto ocurre en muchos estratos. Puede ser, por ejemplo, cuando Estados Unidos tiene esa cultura de la fast food y de repente en pueblos de España donde no existía ese tipo de cosas, de repente hay un McDonald's, un Burger King y un KFC. Y dice, aquí, ¿por qué tenemos esto? ¿Y por qué tengo esta cultura? Y aún así, la cultura española, los españoles no somos un grupo que sea menos dominante. Nosotros también tenemos, de hecho, dominación hacia otras culturas y nos sentimos, no estamos tan alejados a lo mejor de lo que puede ser Estados Unidos. Entonces, se puede entender a muchos niveles. Y a lo mejor si esos mismos McDonald's se ponen en Nueva Delhi, en la India, una cultura que a lo mejor no tiene que está en esta escala, en la escala social está por debajo, también es lo mismo, esa asimilación. La cosa es que normalmente la asimilación es por obligación. Es porque esa cultura dominante quiere que tú tengas eso. Por ejemplo, cuando a lo mejor las personas negras se planchan el pelo para intentar parecerse a las personas blancas, porque están intentando, digamos, camuflarse dentro de la sociedad y la cultura Encajar dentro de blanca. los estándares, ¿no? De Sí, lo que encajar es. dentro de esos estándares. Entonces, Ok. asimilan cosas de las culturas dominantes para intentar encajar y no verse como por debajo. Pero también en muchos casos es eso, es como casi como una obligación de que como esta cultura dominante y todos queremos seguirla porque es súper importante, asimilamos esos rasgos. En el fondo, España y Latinoamérica. España llevó a Latinoamérica muchos rasgos culturales y obligó a que se tuviesen. Si tenías que ser cristiano, tenías que ser cristiano. Y punto. Y aunque no todo fue ni muy malo ni muy bueno, no, nada fue bueno, pero aunque hubo muchos Es niveles parte que de la no. historia, es parte del proceso y es parte de lo que al final estamos aquí. O sea, para bien, para mal, cada movimiento de una u otra forma trajo consigo cosas que hasta el día de hoy están presentes. Y eso lo podemos ver en todas las culturas, de una u otra manera. Y bueno, pues ese colonialismo es un buen ejemplo de asimilación cultural de otras culturas que tuvieron que asimilar esa cultura dominante. Y luego está la apreciación cultural, ¿vale? Apreciación, que se parece mucho a apropiación, pero es Ajá, distinto. sí, 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 me quiero decir que no, estamos apreciando. Ok, apropiación, Se supone, apreciación, ok. cuando tú aprecias esa cultura, que mucha gente se dice, no, yo estoy haciendo Apreciación. apreciación cultural y no lo están haciendo, Ok. ¿vale? Hay no normas, pero tienes que seguir unos estándares, no vale cualquier cosa, no, yo es que estoy haciendo apreciación. Pero tampoco todo es apropiación. Ahí está el problema, es un debate muy, muy, muy Ajá, difícil ok. de entender.
La apreciación es cuando tú conoces, primero, a lo mejor con un ejemplo, pero cuando una persona de una cultura, ya no hay escalas aquí, da igual la escala que sea, una persona de una cultura se interesa por otra cultura. Y entonces quiere vivirla o quiere experimentarla, ya sea allí o aquí, no tiene por qué ser dentro del mismo país, puede ser simplemente por internet o cosas así, y Claro. no la trata como algo que él quiera utilizar para sí mismo, sino que quiere integrarse dentro de esa cultura. No es como, bueno, no tienes por qué, no es que tú quieras entrar a esa cultura, pero quieres usarlo como lo usan ellos. No me la voy Quiere a ser llevar a la mía, parte de... quiero ser parte, no me la voy a llevar a mi cultura y yo voy a usarla dentro de la mía. No, no. Voy a experimentar lo que es ser estar dentro de esa cultura. Entonces, cuando Ok. tú haces apreciación cultural, tú tienes que conocer lo que estás, digamos, apreciando. Tienes que conocer la historia de eso, tienes que conocer, no tienes por qué saber todo al dedillo. Si a ti, por ejemplo, vamos al ejemplo más básico, a mí me gusta mucho la cultura japonesa y me gustan mucho los kimonos. A mí me gustaría llevar un kimono, de Ujú. hecho he llevado yukata en mi vida. Y yo cuando hago apreciación de un kimono, cuando yo vi estos kimonos, lo veo desde el punto de vista de apreciación cultural porque yo conozco cómo se viste de verdad un kimono, qué es un kimono, qué es un yukata, qué diferencias tiene, de qué cultura viene realmente. No tienes pero yo no me sé al dedillo la historia del primer kimono, de dónde vino, de cuántos años tiene, cómo se llama específicamente, a lo mejor la forma de fabricación del kimono, yo sé a lo mejor Quizás ni algunas un partes, nativo lo haga. Hay ni otro los detalle nativos lo saben. importante. Y si yo me voy a Exacto. Japón o desde aquí yo visto un kimono que he comprado, que está hecho como un kimono japonés, que de verdad es la cultura japonesa, que no es que yo haya cogido y me haya inventado una bata extraña que me recuerda a un kimono, no, no, un kimono de verdad. Si yo lo he visto, para la cultura japonesa no es una apropiación, no estoy cogiendo su cultura y usándola para mi propio beneficio, para lo que yo quiero usarla. Estoy usando su cultura dentro de su cultura, en plan, yo me estoy acercando a ellos. Y si yo me voy a Japón y me pongo un kimono, a nadie le va a molestar. Igual que si yo veo a un alemán vistiendo un traje de gitana, no me va a molestar. Porque lo que me va a molestar es que si ese alemán que vistiendo el traje de gitana no es un traje de gitana, es un traje que se ha inventado así con de estos raros que está para ridiculizar lo que es un traje de gitana español, bueno, un traje de Natural. flamenco de Andalucía. Si yo me pongo una bata extraña que intenta emular un kimono, pero que ni tengo ni idea de cómo se pone, y me la pongo como quiera, yo digo, ay, no, yo soy japonesa, mírame, mira este. Los japoneses van a decir, eres tonto, ¿no? Tú lo mirarías y dirías, es un poco tonto. Pues esa es la apropiación y el otro sería la apreciación. Yo me pongo un kimono de verdad. La cosa está, la línea es muy, muy, muy fina en muchos casos. Hay tantos casos y tantas posibles situaciones que no podemos como tal decir que siempre que pase una cosa va a ser esto y siempre que pase la otra va a ser la otra. La Claro, cosa hay está en una... que, bueno, Dime. sí, no, dime, dime. No, 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 iba a pasar al artículo, dime tú. Ah, ¿pero qué? Que la cosa está en analizar la situación y no crear una casta de brujas hacia ciertas personas con cosas que no conocen. Yo, como he dicho antes, yo no soy, ya podéis ver que mi explicación sobre esto tampoco ha sido la más técnica, me he ido inventando, digamos, las palabras, los ejemplos que podía usar, digamos, a la marcha, porque Claro. no soy una experta, no soy catedrática, ni soy antropóloga todavía siquiera. Bueno, no voy a ser antropóloga, voy a ser gestora cultural, pero está relacionada con la antropología porque la cultura tiene muchos aspectos. Entonces, no, pero yo cuando veo un caso, me intento informar antes de ni hacer una casa de bruja o de cancelar a alguien Sí, o la famosa cancelación. primero yo es que no participo en cancelaciones, pero si fuese a participar, me informaría antes. Entonces, si tú cuando estás haciendo o estás atacando a alguien por apropiación cultural, ni siquiera te informas, eres igual de malo que alguien que está haciendo, porque ha habido, bueno, es que voy a poner el ejemplo para que se entienda simplemente rápidamente que ha habido casos que hay gente diciendo que es apropiación cultural y no era, pero porque es que ni siquiera se habían informado. En casos de trenzas en la cabeza que han visto a esta persona llevándola y han dicho, ¡oh, llevan las trenzas que llevan los negros! Y cuando una persona negra las ha visto y cuando esa persona ha dicho, mentira, de hecho son las trenzas tradicionales a lo mejor de mi cultura de Estados Unidos o de, por ejemplo, creo que era algo de Europa, no sé, mejor no digo ningún país, pero un país europeo donde también se llamaban trenzas de ese estilo, así, que se cogen la cabeza y dicen, no, esto no son trenzas africanas, esto son trenzas de mi cultura. Y hay gente que está diciendo, no, es que llevas esa, como de, ni siquiera te has informado para hablar. Entonces,
que lo importante es la información y el intercambio cultural, porque la apreciación es algo muy bueno por ese intercambio que podemos conseguir y que nos hacen, digamos, enriquecernos a cada persona. Eso es algo que siempre tienes que tener en mente. Hablar con conocimiento. Y si no lo conoces, no lo hables. El problema que hay con las cancelaciones es que es una nalgada de la sociedad a la persona diciéndole, eso no se hace. Y muchas veces se tiene como, y es algo muy moderno. Antes no pasaba tanto, pero ahorita es una cuestión muy moderna de sentirse justicieros, sentirse que somos una sociedad que está haciendo las cosas bien, cuando todavía hay muchas cosas en las que trabajar, porque decirse que a veces uno está haciendo bien las cosas y de tu lado izquierdo están mal las cosas, que son muy importantes y no se le está tomando importancia porque te estás enfocando en lo otro, tenemos mucho que trabajar como sociedad todavía y ese es el problema que ahorita se está juzgando como si fuéramos justicieros, como si supiéramos todo, cuando realmente no sabemos gran cosa todavía. Ahora, hay un artículo aquí que me llamó mucho la atención y dice apreciación o apropiación. Examinamos la fascinación de Corea del Sur con la cultura negra. Es su devoción por la estética del hip hop más fetichista que inclusiva. Está interesante. Es Empieza un muy tema bien. muy complejo, en verdad. Empieza muy bien. Vamos a ver Está cómo sigue interesante. el artículo. Dice, cuando los coreanos le preguntan a Hyun Min Han si es africano o estadounidense, se sorprenderán al enterarse de que en realidad es de Itaewon, un distrito de Seúl conocido por sus restaurantes de barbacoa, sus exclusivos bistros y su vida nocturna, y que sus padres son de Nigeria y Corea del Sur. Llamó mucho la atención cuando salgo a la calle, nos cuenta el modelo viracial. Es porque soy alto, delgado y de piel oscura. Eso puede ser un inconveniente, dice, pero ya me he acostumbrado. Hay una razón para el comportamiento que describe Hyun. Corea del Sur es uno de los países más homogéneos del mundo. Según World Atlas, los coreanos étnicos constituyen el 96% de la población, lo que brinda a los locales pocas oportunidades para interactuar con otras nacionalidades sin ir al extranjero. El país también sigue siendo ferozmente nacionalista, algo que se remota a la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, lo que ha dejado a muchos con ciertas actitudes hacia aquellos que consideran extraños. Cuando he empezado a leer el artículo son cosas que yo perfectamente, conforme la iba diciendo, he dicho sí, sí, sí. Es que son temas importantes para poder hablar de cómo la cultura coreana entiende al otro, ¿vale? Al concepto del otro, al extranjero. Hay que primero hablar sobre el tema de eso, de la homogeneidad del país, de cómo en su historia han vivido ese nacionalismo. Entonces, no puedes hablar del tema sin conocer esto, porque ahí tú ya también te pones como bueno, como has dicho antes, ¿no? En la cancel culture, ¿no? La cultura de la Sí, de la cancelación, cultura de muchas veces cancelación. intentamos enfocarnos en ser justicieros de una cosa y se nos olvida lo nuestro. Claro, tú no has vivido en Corea ni has estado allí, ni has tenido Claro. todo el bagaje que pueda tener una persona allí. Entonces, tú has vivido lo tuyo. Entonces, tú deberías muchas veces más actuar en lo tuyo que en lo del externo. Eso es Claro. algo que siempre que tenemos que tener en mente. La cosa es, obviamente, consumimos cultura coreana constantemente. Estamos pagando el dinero bastante en, en sus producciones culturales. Entonces, es verdad que también tenemos voz y voto. Bueno, a lo mejor no tanto voto, pero podemos tener voz a la hora de la cultura coreana por el hecho de ese acercamiento que ellos nos han vendido su cultura, nos la están enseñando y nosotros ahora la vemos y pues, ya podemos entrar a juicio con lo que hacen. Y entonces, claro, el caso creo que sé cuál es el primer actor que menciona, que es el actor que aparece en Itaewon Class, en el drama Itaewon Class, que es un actor que es de Nigeria y de Corea, pero ha vivido toda su Sí. vida en Corea, y básicamente cuando la gente le ve, le habla en inglés, y en el propio drama, cuando le ven, le hablan todo el rato en inglés, y él no sé inglés. No, no, todo el rato decía, no sé inglés, en coreano, sé francés, porque vengo de Nigeria, porque mis padres de Sí, Nigeria, por y la sé coreano. familia. Bueno, su padre creo que era el coreano y su madre, no sé muy bien cuál era la mezcla, pero no sé inglés. Entonces,
cuando hablamos de apropiación cultural en Corea, tenemos que entender esas características que tiene la cultura coreana hacia lo que ellos no han conocido y no han entendido. Y no nos podemos ver, porque nosotros hemos vivido un bagaje distinto. Hemos dicho, estamos en otro punto distinto. No podemos juzgar Claro, con los ojos de una persona de otro país. claro, Si yo juzgo el hecho de cómo ellos se comportan hasta ciertos comportamientos machistas, lo veo desde mi bagaje, de lo que yo he vivido toda mi vida. Ellos me van a decir, ya, pero yo no he vivido eso, déjame que yo llegue a ese punto, ¿no? O que yo me exprese de otra manera. Entonces, no podemos verles como bueno, me acaba de venir la idea, no podemos ponernos como salvadores, que eso es un concepto que existe, que es el salvador blanco, que viene a culturizar y a ayudar a otras a personas de otras culturas, porque ellos están muy por debajo y muy atrasados en comparación contigo, con ese pensamiento que tienen en la cabeza. Cuando van los famosos a África a darse fotos con niños africanos, decir, ay, qué bien lo que hago, mira, le estoy dando dinero. No, no eres un salvador, no le estás salvando. así no funciona el mundo. Muy Entonces, bien. cuando nosotros hacemos una cancelación, hablamos de la apropiación y hacemos todo eso, no nos podemos poner como superiores a ellos y tenemos que entender esto que menciona en el artículo, este bagaje y toda esta cultura de los que ellos les ha rodeado. Corea no ha tenido historia multicultural y multiétnica hasta hace muy poco. Durante mucho tiempo se la ha conocido como el reino ermitaño, dice Haini Cho, editora de New York Times, que proviene de Seúl. Es una sociedad bastante cerrada todavía, a pesar de que ahora hay una comunidad de expatriados considerable y muchos trabajadores migrantes de otras partes de Asia. Pero a pesar de ser históricamente insular, la sociedad surcoreana también está cada vez más influenciada por la cultura negra estadounidense. Algunas de las estrellas pop más importantes de Corea del Sur han estado incorporando elementos de la cultura afroamericana en su aspecto y sonido. Ciel, la líder de la banda 21 de YG Entertainment, apareció con cadenas de oro en el videoclip de su tema del 2013, Baddest Female. En 2015 solicitó la ayuda del grupo de baile Request, con sede en Nueva Zelanda, para otro lanzamiento en solitario, Hello Beaches. Si bien ninguna de las mujeres de Request que apareció en el video de Ciel era negra, eso no excluía la piel bronceada, las trenzas y el twerk. En 2016, Taeyeon de Big Bang usó una aplicación para fusionar su rostro con el de Kanye West y le deseó a sus fans un Happy Monkey New Year. El grupo había sido criticado previamente cuando su compañero de la banda, G-Dragon, publicó una foto de sí mismo con la cara negra que muchos creían que era una referencia a Trayvon Martin, cuyo asesinato fue uno de los eventos que catalizó el Black Lives Matter en 2013. No me di cuenta de cuánto le gustaba a los coreanos el hip hop o la cultura pop afroamericana hasta que me mudé aquí, dice la modelo Taylor M. Rivers, que se mudó a Corea del Sur hace casi 3 años y desde entonces ha desfilado para marcas como The Antídoto, Gridlius y Charm en la Semana de la Moda de Seúl. Los coreanos llevan rastras o el pelo afro y escuchan a músicos como Earth, Wine and Fire o Kanye West, añade Hyunmin. La apropiación cultural negra por los jóvenes surcoreanos se remota en la parte a la popularidad del breakdance en el país. Originalmente surgido en los años 70, el breakdance se hizo muy famoso porque la juventud negra en el Bronx de Nueva York, los BB Boys y Bay Girls, fueron influenciados por infinidad de cosas desde James Brown hasta la capoeira brasileña y la gimnasia. Puede que breakdance sea una cosa del pasado en Estados Unidos, pero es cosa distinta en Corea del Sur, donde los Bay Boys y Bay Girls forman un sector importante dentro de la cultura juvenil. En el documental del 2017, Planet B-Boy, el director Benson Lee le dio crédito a un promotor de hip hop coreano-estadounidense llamado Joy Jae Sean por haber creado el boom de los Bay Boys en Seúl, y ahora la cosa se ha vuelto más frecuente aún. Yo honestamente no pensaría, me voy a poner como la piel de tal color para, pero ellos lo están haciendo no con maldad, aunque lamentablemente esta actitud en otros lugares podría pensarse de, ¡ah!
¿qué está haciendo? Se está burlando, pero realmente no fue el sentido. ¿Cómo ves Yo esa creo que situación? es que, a ver, primero hay que entender la situación de que nunca las cosas son ni blancas ni negras, Ujú, todo es gris, hay muchos niveles de gris. Entonces, en esos ejemplos que ellos mismos decían, en el mismo artículo, daban ejemplos de cosas que podían ser más para un lado y cosas que pueden ser más para otro. Y sí, bueno, primero hay que entender que en Corea del Sur hay mucha influencia de Estados Unidos, porque recordemos que después de la ocupación japonesa y la guerra coreana, la parte del sur la se quedó alianza. con militares estadounidenses y con gobiernos estadounidenses que influían en toda la cultura de Corea del Sur. Y para Corea del Sur, Estados Unidos es casi como un referente. Yo no voy a hablar como coreana, no sé, realmente, obviamente no va a ser para todo, pero como que de fuera nadie le ve tan bien a Estados Unidos. Por lo menos últimamente nadie ve tan bien a Estados Unidos. Y ves a Estados Unidos y dices, sí, sí. Ellos se creen muy grandes, pero creo que por lo menos en Europa aquí no le vemos, más bien nos reímos un poco de algunos de sus comportamientos, no le vemos como un modelo a seguir. Pero en Corea del Sur durante muchos años, Estados Unidos fue como ese lugar de oportunidades, de sueños, porque básicamente estaban muy influenciados por ellos y ellos veían ese sitio como un modelo a seguir. Entonces es muy normal que ellos copiasen algunas de las, o asimilasen algunos de los rasgos culturales, en este caso del hip hop y de la cultura negra estadounidense. Entonces, no nos tiene que extrañar que ellos lo usen, porque es que vemos como, no solo en eso, en su propio idioma meten muchas palabras inglesas por eso mismo, por esa, digamos, intercambio cultural que hubo durante muchos años y que sigue habiendo a día de hoy. Y el problema está aquí en el hecho de que no podemos entender todo. Es claro, estamos mirando nuestros ojos, que cuanto más leía el artículo, más me da cuenta de que muchos de esos rasgos que nosotros nos quejamos que usen los coreanos, yo los he visto en España muy normalmente. Y aquí en España también hay una comunidad de hip hop y de rap bastante grande y de trap. Sí. Y todos, absolutamente todos, aunque existe como cultura propia de rap y tal, copiaron y basaron en la cultura del hip hop y del breakdance y del rap estadounidense. Todo, a tal nivel de que pues, aquí en España hasta hace muy poco se seguía usando la N-word como algo muy normal, porque no entendíamos ni se conocía todos los problemas que podía haber en Estados Unidos. Fue algo que llegó mucho más tarde de que ahora estamos, mucha gente es como que se queja ahora de decir, ay, pero si lo hemos estado usando siempre, ¿cómo me puedes decir ahora que esto está mal? Y yo no veo esa crítica muchas veces, por lo menos dentro de España, a esos raperos o a esas personas que utilizan la cultura estadounidense y la cultura americana, la cultura afroamericana, iba a decir, de las personas negras, como les da la gana y que de hecho en su momento se influyeron o incluso en algunos casos apropiaron esos rasgos culturales. Y no veo la gente por Twitter cancelando a nadie. Sí, Solamente, es verdad, hay un poco, pero quema de no la brujas veo ni tan nada. fuerte. Y como que ya se entendió que aquí ya se asimiló en su momento y ya es parte nuestra también. Entonces, no entiendo el por qué nosotros tenemos muchas veces que ir como jueces, como lo que hemos dicho antes, de justiciero, e ir a otra cultura a decirle, ¿por qué asimilaste esto? ¿Por qué estáis haciendo esto? Que es verdad que siempre está bien aprender y educarse y que hay casos en los que obviamente es apropiación cultural y es bueno que las personas de los idols y las personas de Corea entiendan esas cosas. Y igual que aquí, por ejemplo, se ha dejado de usar la N-word porque ya se entiende que no está bien, pero no puedes ir directamente a crucificar a alguien sin conocer, porque puede que no lo hiciese como dices tú. Yo no veo maldad en la forma en la que ellos asimilaron poco a poco esa cultura, sino que yo veo como que ellos estaban apreciándola, ellos estaban diciendo, oh, qué guay esas cosas que hacen en ese país, que ellos veían eso como alguien superior, alguien un país que era, por eso hay muchos inmigrantes coreanos en Estados Unidos, ellos lo veían como un sitio al que poder ir y donde van a encontrar más oportunidades, y a día de hoy las universidades estadounidenses tienen muchos estudiantes coreanos porque siguen viéndolo como un sitio de oportunidades. Entonces, es normal que ellos viesen eso y copiasen esas ideas en su cultura. Ahora está en el hecho de que ahora poco a poco tenemos que aprender a educarnos y a comprender qué parte de la cultura estás apreciando y qué parte de la cultura estás apropiando. Y qué cosas, como es el caso de las trenzas, eh, por, por historia no se deberían usar, sobre todo cuando, como le pasa a ese muchacho del actor, cuando ni tú mismo en tu cultura estás aceptando a las personas negras como un igual, sino que les tienes como
como alguien inferior. Ese es el problema de Corea, que como ellos están tan cerrados dentro de su cultura, aunque es verdad que copiaron eso a idea cultural, a las personas negras de verdad no las tratan como a lo mejor tratan a las culturas de las personas negras. A los americanos como Entonces mal, ahí es sí. donde entra el debate y donde muchas veces se critica el por qué cogen esas cosas culturales cuando no se comportan como deberían. Pero siempre digo, primero hay que deconstruirnos a nosotros antes Background. y mirar cerca nuestra, antes de ser los justicieros de un país que no es ni el nuestro. Para empezar, empecemos por ahí. Bien, avanzamos un poquito. Dice, a medida que el hip hop y el rap iban superando al rock como género musical más popular de los Estados Unidos, en 2018 el hip hop coreano, abreviado como K-hop, se había convertido en una importante industria musical entre las generaciones jóvenes de Corea del Sur. Explica una Cho, gerente de origen coreano de la marca de moda masculina Pergoteson. Desde entonces, el movimiento ha generado artistas locales como Epic High, que se convirtió en el primer grupo coreano en ser incluido en Coachella en el 2017, a pesar de que el país ha sido más conocido siempre por su monumental escena de K-pop. Para los B-Boys y B-Girls de Corea del Sur, la moda y la funcionalidad van de la mano. Los gorros hacen que sea más fácil para los bailarines girar sobre sus cabezas. Se llevan zapatos de suela gruesa por su durabilidad. Una se fija en las siluetas masculinas, accesorios atrevidos y camisetas gráficas que llevan los B-Stylers cuando estaban en Seúl. Desde entonces marcas de streetwear como Ader Error, Antídoto, Charm, We Eleven Dawn y Kanghyun han surgido de este movimiento. Hasta he visto a ASAP Rocky con ropa de Kanghyun en su nuevo videoclip, afirma. El hip hop y el streetwear urbano se han convertido en un importante punto de referencia en la moda coreana, dice Park Hwan-sun, fundador y director creativo de la marca de moda Antídoto, con sede en Seúl, que cuenta entre sus fans con artistas de K-pop de renombre como SHINee, Super Juniors y BTS. Para su última colección, presentada en la Semana de la Moda de Seúl, Park se inspiró en Space Jam, la comedia sobre baloncesto de los noventas, protagonizada por Michael Jordan. Pensé que era un concepto oportuno, dice. Sin embargo, todavía hay una desconexión entre lo que los coreanos ven como un tributo a la cultura hip hop y lo que el resto del mundo ve como, en el mejor de los casos, hortera y en el peor como apropiación cultural. Los analistas han acudido a los foros occidentales como Quora y webs de fans coreanos como All K-Pop para cuestionar esto, comenzando hilos como ¿por qué los asiáticos siguen apropiándose de la cultura afroamericana? Y ¿por qué los negros se tienen que enfrentar al racismo en el K-Pop? Ahora, un detalle muy importante y exactamente lo estaba mencionando, lo tenía así como en la mente, es acerca de la moda. Volvemos al punto tan importante, la moda, o sea, el comercio. Hace mucho tiempo, creo que era Carolina Herrera, quería ella usar ciertos elementos de la cultura mexicana. No recuerdo si tenía que ver con la bandera, no recuerdo si tenía que ver con algunos textiles indígenas, algo así. México no le dio autorización porque mencionó esto es apropiación cultural, porque es parte de nuestra cultura, etc, etc, y estás queriendo hacer negocio de eso, porque etc, etc, etc. Ahora, en el caso de aquí de la moda que tiene que ver con la cultura del hip hop y todo esto, en lo personal yo lo veo muy positivo porque estás haciendo que más gente, que es lo mismo que pasó con el K-pop. ¿El K-pop qué es? Pop coreano. Estados Unidos tiene pop, España tiene pop, o sea, muchas partes tienen pop. Lo curioso en este caso es que el K-pop tuvo un spotlight diferente, porque no se le consideró como un pop común, sino reunía ciertos elementos que lo colocaron en la punta e hizo que se globalizara. Entonces, a mí se me hace muy interesante que es lo mismo que pasa con la moda, por ejemplo. Son ciertos detalles, ciertos puntos que ya lo vuelven hasta un clásico y la moda resurge y todo, y más gente, porque son nuevas generaciones, se van interesando en esto también.
Es como que, ay, me gusta esta ropa, cómo se ve y todo. Y alguno que otro empieza a aprender de dónde vino esta prenda y por qué fue esto y lo otro. Y es cuando aprende de la cultura. Entonces, ahí cómo podríamos ver ese balance. Sí, hasta dónde, qué trae bueno y qué trae malo. Además de eso, alguien que va a llegar pequeño, que ni siquiera conoce todo esto y de repente va a comprarse una camiseta o una zapatilla súper grande de estas muy hopera y no comprende todo lo que ha venido detrás, pero tampoco le vas a juzgar porque le guste. Igual que a Ah, nosotros no nos deberían juzgar porque nos guste el K-pop. Por decir, sí, en plan, nos está gustando otra cultura, pero no, tengo que cerrarme solo a la mía, no. Por eso ahí es donde entra la apreciación cultural y es donde entra, bueno, no tienes ni que apreciarla en muchos sentidos, el problema es que no la apropies cuando no es tuya. Entonces, es como digo, hay muchos matices y hay muchos casos y hay muchos momentos y muchas situaciones distintas. Entonces, yo creo que hay una gran diferencia cuando tú estás hablando de llevar una ropa basada en esa ropa o en muchos casos esas marcas que vendían la ropa eran marcas que venden en Estados Unidos y simplemente se trasladaron a Corea. No es que Corea dijese voy a crear yo una moda inspirada, que también pasó. Pero en ese sentido eran marcas estadounidenses. De hecho, la pelea debería estar aquí, no centrada en, a lo mejor en Corea, sino en esas marcas grandes que copiaron la moda hip hop y que la volvieron popular en todo el mundo y que para nada aceptaban, para nada tienen una política muy aceptable hacia las personas negras. Eso, ahí está el origen de todo el problema. Pero aún así nosotros vamos a criticarles a los otros, que creo que antes mencionaba que cuando hablan de los foros de All K-Pop y son gente extranjera hablando de cultura coreana, siempre que hagáis cualquier tipo de estas cosas, pensad cómo se sentiría. Porque, por ejemplo, en España pasó hace poco que unas personas estadounidenses vinieron a decir que una palabra venía como que venía de una crítica hacia las personas, bueno, un insulto a las personas judías, que estábamos todos siendo unos racistas porque a día de hoy la seguíamos usando. Y es como de, ¿qué palabra que qué? ¿Y se usaba para qué? Jamás has venido aquí, ni siquiera entiendes el contexto en el que usamos esta palabra, ni siquiera sabes de verdad cuánto nosotros sabemos o no sabemos y vienes tú aquí a darme los juicios morales. Cuando yo vi eso dije, no se tienen que sentir así muchas personas coreanas al escuchar algunas tonterías que soltamos sobre cómo ellos entienden o no entienden o aprecian o no aprecian una cultura. Entonces, creo que, vale, esto va a ser, porque en cada caso va a ser muy distinto, pero creo que nos hemos puesto la chapita de que nosotros somos superiores a ellos en algunos sentidos y que tenemos la obligación de educarles. Esto es una palabra muy controversial cuando la usan hacia personas coreanas, porque las personas coreanas sienten que cuando estuvieron siendo ocupadas por Japón, les obligaron a educarse sobre la cultura japonesa y no podían tener la suya. Entonces, cuando tú le dices, no, es que tienes que educarte sobre esta cosa externa a mi cultura, no les gusta la palabra y de hecho es ofensiva que la claro. use porque ellos todavía sienten que como que les estás obligando a asimilar cosas de fuera cuando ellos tienen la suya propia. Y que es verdad que sí que tienen, a lo mejor no deben usar la palabra educar, pero sí que tienen que deconstruir algunas cosas dentro de su cultura y que no todo es perfecto ni todo es de rosa. Pero yo solo vengo a aconsejarte o solo vengo a resaltar estas cosas que estás haciendo mal, pero no vengo a ser tu profesor ni a decir lo que tienes y no tienes que hacer. Y Tú ese deberes punto, aprenderlo. exacto, y en ese punto hay algo muy importante que mencionaste, o sea, cuando tú llegas con una persona y le dices, no, es que tú no sabes, es que así no se hacen las cosas, tienes que educar, o sea, en ese momento, cuando tú te acercas de esa manera tan hostil a la persona, le quitas las ganas de hasta de aprenderlo o de mejorarlo, de cambiarlo, o sea, es como que no, bind, o sea, no me interesa, si vas atacando a la gente, en vez de que la gente sea receptiva contigo, obviamente va a poner una pared y va a decir, ¿sabes qué? No me interesa lo que me digas, sea bueno o sea malo, me vale, yo voy a hacer lo que se me dé mi gana. ¿Qué diferencia es en que tú te acerques con una persona y le digas, oh, fíjate que la otra estaba mirando esto? Yo en lo personal he aprendido esto por esto y esto y esto. ¿Cómo ves tú? O sea, hay una diferencia muy grande entre compartir tu punto de vista con lo que tú has vivido, con lo que tú sabes, y la otra persona puede dialogar y decir, oh, eso no lo sabía. O sea, ya no queda como es un tonto que no, o sea, no,
sino ya queda una conversación de, oh, estamos los dos intercambiando información, conocimiento, estamos aprendiendo del uno y del otro, o sea, es receptivo. Yo creo que esa es aquí el problema no es que se digan las cosas, sino cómo se dicen también. Yo creo que hay varios ejemplos sobre eso y ese es un problema de la cancel culture, de la cultura de la cancelación, de cómo toma el momento de cancelar. Primero recordemos lo que significa cancelar. Cancelar es que tú bloqueas a esa persona y no la ves más. Y no la ves más y ya está. Le dices, no, ya no voy a consumir tu cultura, tu contenido, no voy a aceptar lo que hagas, no, si hablas, no te voy a hacer caso. Eso es cancelar, pero cuando cancelamos a alguien, por desgracia no hacemos eso. De hecho, lo que hacemos es petarle y llenarle a interacciones todo, pero no interacciones de oye, eso que has hecho no está bien. Son de interacciones de acoso, insultos, denigración hacia esa persona a Claro. niveles extremos. ¿Y qué nos hace pensar que nosotros somos superiores y que podemos hacer eso? ¿Y qué nos diferencia a lo mejor de esa persona que ha hecho algo mal de ti, de si estás usando esa forma para cancelar? Eso es un gran problema y eso es por la razón de que mucha gente luego habla mal de la cancel culture. Yo sí creo que se debe cancelar a personas por las cosas que han hecho, pero no de esa manera, porque ahí se lo está dándoles la razón de que tú eres igual de malo que ellos porque tú estás haciendo las mismas cosas. Y eso es algo que tenemos que tener siempre mucho en mente cuando vayamos a cancelar a alguien y cuando veamos estos casos de apropiación cultural. No te conviertas en un villano, porque al final tú eres el que vas a quedar mal y él no vas a realmente ayudar a nadie. Si tú le llegas a alguien de esa manera tan agresiva, no vas a conseguir nada. Y a mí un caso que me gusta mucho, no es como tal apropiación cultural, pero es un caso de la cultura de la cancelación, fue Amber de FX, que en un podcast soltó algo sobre Black Lives Matter bastante fuerte y bastante erróneo, Oh, ¿vale? sí, Bueno, no fue sí, sí, fuerte, sí. pero no fue, en verdad, no fue intencionadamente fuerte, sino que No fue con simplemente mala ocurrió un caso intención. de brutalidad policial y ella se puso del lado de la policía, porque no conocía todo el contexto de la situación ni conocía toda la cultura. Y Y la gente se le echó encima de una manera desorbitada, pero dentro de esa gente también había gente que le dijo, mira, Amber, no, esto es lo que pasa, esto es lo que está pasando de verdad, y le pasó información, le pasó, y Amber después de esa situación se informó y se documentó y dijo, oh, es verdad, lo siento, no tenía que haber dicho esto, no me había informado de verdad. Y de hecho, si tú te informabas también, descubrías que los círculos de personas asiáticas en Estados Unidos han tenido siempre una pelea muy fuerte con las comunidades negras porque por problemas de delincuencia y tal, y entonces muchas personas asiáticas no aceptan a las personas negras y muchas personas negras no aceptan a las personas asiáticas. Podemos ver que claro, ahora que ha habido muchos casos de violencia a personas asiáticas, muchos eran negros, es porque realmente hay una pelea y tú desde fuera, sin tener ni idea de esto, vienes a decirle a Amber que cómo puede ser que hagas estas cosas y que digas estas cosas cuando ella a lo mejor es verdad que se equivocó y que no lo dijo bien, pero tú no tienes el derecho de insultarla por el resto de su día. Es que al año siguiente, cuando empezó todas las manifestaciones de Black Lives Matter, ella se volcó en ayudar y en pasar información y usar su plataforma para que más gente conociese el problema y ella misma se informó todo lo que pudo más y aún así seguían acosándola, revelando datos bancarios de su cuenta, inventando rumores sobre ella por un error de hace más de un año. Y ese es y el problema. ¿Qué te diferencia ujú. ahora del error que ella hizo? No eras igual de malo que ella. Cuando ahora yo veo esto, digo, pues ahora no me gusta. Ahora me da pena Amber aunque hubiese cometido ese error. Y entonces El hay que tener problema mucho cuidado también, con cómo damos esta información, cómo vamos a ayudar al otro, a informar al otro, a corregir los errores que pueda haber tenido. claro, y el problema también que sucede con lo de Amber es que, como ya mencionaste, es muy fácil apuntar, es muy fácil señalar, juzgar. El problema con Amber es que tenemos que entender de qué cultura viene. Ella viene de una cultura Hashu sumida, una cultura que son muy respetuosos, muy obedientes de la ley. Si esto es no y te callas y lo haces. En el contexto de lo que sucedió en ese evento, no se debía de comer en esa zona. Entonces, lo que se entiende cuando se dice no se debe comer en esa zona es no debes comer en esa zona, ellos en su cultura asiática. Y lo digo de primera mano porque una vez estuve en un concierto en el Hollywood Bowl, era coreano el concierto, entonces había mucho asiático, mucho coreano, y los asientos costaron lo mismo, era el mismo precio, era random pues, todos costaban igual y te sentaban donde sea,
Entonces, yo y mi hermana nos sentamos en uno porque pues estaba solo y dijimos, pues hay que sentarnos en ese porque el de nosotros estaba como más hasta atrás y como que no vamos a ver bien. Entonces nos sentamos en un punto medio y de repente llega una parejita asiáticos y ves su boletito. ¿Ves su boletito? Pues serán sus lugares, ¿no? Ve su boletito, nos ve su boletito, nos ve y nos dice, perdón, pero este es mi asiento, siendo que al lado había asiento disponible. Pero ese era su asiento, porque el boleto lo dice, es su asiento. Y nos dio risa, porque al lado estaba desocupado, o sea, no iba a haber problema, al lado estaba desocupado. Pero dijimos, está bien, nos fuimos un poco más enfrente y ahí no había nadie, nunca pasó nada y nos quedó mejor a la hora de grabar grupos y demás, ¿no? Pero aquí el punto es que ellos tienen muy marcado, si esto es así. Ellos tienen muy marcado el sí, el no y el seguir instrucciones al pie de la letra. Ellos lo tienen así. Yo ahí lo entendí y me quedé de, ok, entonces cuando pasó esto con Amber, si están diciendo no comas ahí, Amber con su cultura entiende tienes que seguir las órdenes. Y si no sigues las órdenes, el problema es tuyo por no seguir órdenes, que sería lo natural de pensar de, ok, si te están diciendo algo, tienes que hacer lo que te están diciendo, pero si nos ahondamos un poco más en el otro contexto, la otra cultura, hubo un abuso policíaco. ¿Por qué? Porque esta persona no está infringiendo esto ni nada, se le estaba acosando. O sea, son dos panoramas totalmente opuestos que técnicamente no están mal, porque está hablando desde su contexto cultural, aquí están hablando de su propio contexto cultural. O sea, ambas posturas no estaban erróneas. ¿Por qué? Porque ella está hablando de lo que ella conoce y vive como asiática, seguir órdenes. Él está en su postura correcta, porque no estaba haciendo nada malo, estaba disfrutando su deste y el policía lo estaba acosando. Entonces, son dos panoramas totalmente diferentes, pero el problema es que muchas veces los terceros, que es la gente común, no comprende eso. No se pone a pensar ni en esta postura ni en la otra postura, sino solamente el ataque. Y con el ataque no se aprende. Nada más se fragmenta a la sociedad. Porque entre más cancelación y más cancelación, como tú ya mencionaste, significa bloquear. Entonces, mientras más bloqueo, menos vas a poder conocer y cambiar. Porque solamente estás fragmentando, no estás construyendo, no estás mejorando, no estás transformando, estás nomás destruyendo todo el tiempo. Ese es el problema de las cancelaciones, cuando no son inteligentes. Pueden haber cancelaciones muy inteligentes, se puede abordar desde otro punto, como ya lo mencionaste, tratar de educar, tratar de concientizar, pero eso no es concientizar. He ahí el detalle. Bueno, para allá y nos casi cerró un poquito más el artículo. Dice, Corea del Sur ha sido históricamente un país donde abunda el racismo. Muchas celebridades han aparecido con maquillaje que les oscurecía la piel en la televisión nacional, mientras que Jimin de BTS usó la palabra Kamdonji, un término despectivo para los negros, en un video de YouTube. El insulto racial Heung no te puse la palabra bien, que significa hermano negro, es común en estos días, especialmente entre las generaciones más jóvenes, porque muchos coreanos creen que no tienen connotaciones negativas. Sin embargo, otros creen que tal comportamiento es más fetichista que inclusivo. La gente te mira fijamente, quiere sacarse fotos contigo como a un animal. Los taxistas pasan de largo. Tengo amigos que me han dicho que hay personas que les han tocado la piel o el pelo. Dice ya Jason Waller, rapero y propietario de un club. Waller se mudó a Seúl desde Cincinnati, Ohio, hace poco más de una década y ha sido tratado de manera diferente debido al color de su piel. Pero también dice que ser negro en Corea a veces ha funcionado a su favor. A muchos coreanos les gusta la cultura. Estoy bastante seguro de que me contrataron mucho como DJ porque soy negro, lo que en su opinión agrega autenticidad a la atmósfera. Se ríe. Ha sido controvertido, dice Laranza Dacres. Laranzo, que se hace llamar Ranzo, es el creador de la popular serie de YouTube The Black Experience, en la que documenta lo que es vivir con una persona negra en Asia.
El episodio más popular cuenta con 1.9 millones de vistas. Si bien Ranzo vive en Tokio, los participantes de sus videos también viven en China y Corea del Sur. Él dice que no le gusta que las personas que no están dentro de la comunidad negra se apropien de sus elementos para adaptarlos a su propio estilo. Una de las principales razones de esto es que los elementos de la cultura han sido comercializados rutinariamente por otros grupos con un total desprecio hacia las personas negras, dice Ranzo. Hay quienes aman la cultura negra, pero no tanto la gente negra que hay detrás de la cultura. Digo esto porque en Corea ha habido casos en que las personas negras son rechazadas de los clubs, pero la ironía es que las canciones de los artistas de hip hop que están sonando dentro son negros. De la misma manera que los clubs que pinchan música negra no siempre permiten que las personas negras entren en ellos, hay marcas de moda que emulan estilos negros sin contar con un solo modelo negro en sus lookbooks o pasarelas, dice Taylor, sobre la industria de la moda coreana. No me importa que la gente aprecie la cultura afroamericana, pero cuando la gente quiere simplemente tomar o copiar aspectos de la misma sin reconocer a las personas que la crearon, eso me incomoda. Ranzo señala que no es diferente de la subcultura B-Style, que se apoderó de Japón hace una década, lo que llevó a los devotos a trenzarse el pelo, vestirse de manera urbana, llevar lentillas de colores para aclararse los ojos y oscurecer poco a poco su piel en salones de bronceado, una desviación de las normas tradicionales de belleza en Asia, donde se espera que las mujeres tengan la piel clara, parecida a la porcelana, el pelo largo y brillante y los ojos grandes y redondos. A la gente de todo el mundo, no solo de Asia, puede gustarle la forma en que caminamos, hablamos, actuamos, cantamos o bailamos, pero cuando se trata de nuestras luchas, no quieren tener nada que ver con esto, dice Jason. Tiene muy buena moraleja, digamos, deja con un buen sabor de boca y el artículo de verdad está bastante informado y se nota que esto es algo importante cuando vas a hablar de algo, hablar con alguien que está afectado por eso, ¿no? Si vas a hablar de cultura Claro. general, no puedes hacer un artículo desde tu punto de vista. Aquí estamos hablando, pero por esto es mucho más informal, no estamos, como he dicho antes, no somos Sí, no, aquí no sabios, estamos simplemente estamos debatiendo, no estamos, nada más debatiendo y charlando sobre un tema. estamos charlando sobre un tema muy importante que ha resonado mucho en la cultura coreana, que es esto de la apropiación, porque tenemos a Taemin, tenemos a Kai, tenemos a distintas personalidades, ¿no? Del mundo K-pop que han usado rastras, que han usado outfits, que han usado cosas que también se ha visto controversial para otras personas y les dicen, te estás apropiando. Entonces aquí estamos poniendo ambas caras de la moneda. ¿Cómo lo miran ellos y cómo lo miran también los demás? O sea, que ese punto medio. La verdad, el último muchacho, el último hombre que habla sobre este tema Jason, es el que busca la de este más acertada, porque desde nuestro punto de vista yo digo, ¿por qué te ofende? ¿No? No puedes pensar, ¿por qué te está ofendiendo esto si no es para tanto? Pero no hemos vivido esa otra esa cara de cultura la ni hemos vivido moneda. ese racismo hacia nosotros. Claro, Igual que nosotros en muchos casos se habla de hasta qué punto como fans del K-pop fetichizamos a las personas asiáticas o simplemente apreciamos su cultura y hay un límite y hay verdad, hay gente que fetichiza, igual que en Corea también va a haber gente que fetichice a esa cultura afroamericana, pero no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Y lo principal, como él dice, él no lo dice así, pero él lo que tenemos que sacar de su mensaje, él dice, eh, aprecian estas cosas, pero no nos aprecian a nosotros, ni luchan con nosotros, ni buscan esa igualdad entre nosotros. Entonces, lo que hay que hacer a partir de ahora es de verdad educar a las personas, no quería usar la palabra educar, pero enseñar y ayudar, y en el fondo reivindicar la presencia de esas personas negras en Asia y en sí fuera de Asia, da igual, en plan, no considerarles a alguien inferior y empezar a crear esa interculturalidad que nos da la globalización. Ahora mismo, por mucho que quieras, vas a tener que enfrentarte a conocer a personas de todo tipo de culturas. claro. Y hay que poco a poco quitarnos ese racismo y ese prejuicio que tenemos hacia otros. Entonces, en Corea también tiene que existir ese movimiento, pero hasta que eso no se quite, tú no puedes usar algo y creerte superior o, digamos, creerte con la posibilidad de hablar por las personas negras sobre si ellos deberían sentirse ofendidos o no deberían sentirse
ofendidos. Pero como estoy diciendo, el objetivo ahora mismo de la globalización es un intercambio cultural constante. Entonces, no está mal el que tú estés apreciando y utilizando rasgos de otras culturas. El problema está en cómo lo estamos haciendo y el cómo tú te comportas de esas personas. Y es lo que poco a poco hay que empezar a deconstruir. Y que muchas veces se dice de esta generación, la generación Z y también parte de los millennials, la generación de cristal, ¿no? Que somos los que más nos ofende todo, ¿no? No es que nos ofenda todo, es que antes podéis hacer lo que os dé la gana. Como mi madre decía, no es que hubiese, dice, es que ahora hay menos libertad. Y digo, no es que hubiese menos libertad, ahora es que antes solo tenías libertad tú. Si tú te sientes, digamos, atacado porque te digan que estás haciendo algo malo, porque te digan que estás apropiando, a lo mejor, y que antes no, antes sí podías hacerlo y ahora no, a lo mejor es que tú antes sí te sentías muy libre, pero esa persona que tú estabas usando, que estaba, bueno, es que depende del caso, ¿no? Pero esa otra persona no se sentía tan libre. Y ahora con esta cultura, dice, una amiga me dijo una vez, dijo, sí, somos la generación de cristal, pero porque vemos las cosas transparentes. Y por primera vez estamos viendo a través de ese cristal y estamos apreciando a esas personas que tienen otro discurso y que han tenido otra situación y que han tenido otras culturas. Y por primera vez le estamos escuchando y le estamos dando voz. Por primera vez pueden hablar. Entonces, esa es la generación de cristal de verdad y es lo que nos tendríamos que dar a la hora de estos casos de apropiación cultural y estos casos de racismo Claro. en Corea. Sí, ahora menciona. Cuando el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se postuló por primera vez para el cargo en 2012, prometió aprobar una ley integral contra la discriminación. Luego, en 2014, Chun Shin-sung, profesor de sociología en la Universidad Nacional de Seúl, se convirtió en el primer miembro coreano del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, pero se han hecho pocos progresos. En el informe mundial Human Rights Watch de 2019, en el que se revisan las prácticas de derechos humanos en más de 100 países, la organización no gubernamental dijo que Moon no había planteado cuestiones de derechos humanos en las últimas 3 cumbres del 2018 y no ha hecho lo suficiente para defender los derechos de las mujeres, los refugiados y las personas LGBT en Corea del Sur. La realidad es que todavía no existe una ley antidiscriminatoria en Corea. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea es prácticamente impotente a la hora de hacer cumplir cualquier medida contra la discriminación. Para cualquier gobierno que realmente crea en la lucha contra el fanatismo, una ley integral contra la discriminación es clave. Hay un dicho coreano que dice: una piedra arrinconada se encuentra con el cincel del albañil, lo que básicamente significa es ser diferente está mal visto, dice Hyun-min, que actualmente trabaja en desfiles y campañas en París y Nueva York y planea dejar Corea del Sur en un futuro cercano, aunque dice que tiene más que ver con desarrollar su carrera como modelo y actor que con el racismo. La moda, en muchos sentidos, prospera a la polinización cruzada y al crecimiento de la cultura. Sin la libertad de abrazar la fantasía y la interpretación, las fronteras permanecen cerradas y los estereotipos permanecen, pero en medio de la revolución cultural y creatividad, debe haber una educación y una conciencia más amplia, ya que la apropiación cultural aún persiste de forma problemática. Para que surjan nuevas costumbres, los surcoreanos necesitarán profundizar más en la cultura negra y dejar de verla simplemente como un medio para molar. Wow. Que Punto. en el fondo es lo que hemos, en muchos casos, cosas que hemos mencionado aquí, pero bien escrito y bien redactado, con Bien vocabulario y con... redactado. Sí, creo que este artículo nos dejó muchos puntos interesantes. Tus palabras finales acerca de ese tema, ¿cuáles serían, Hope? Es difícil encontrar unas palabras finales, sobre todo porque el artículo ha dado unas muy buenas y ha Claro, terminado dando datos legales, que es algo muy importante que sí, nosotros hablamos, pero en el fondo las medidas oficiales se van a dar de arriba y eso hay que tenerlo siempre en cuenta a la hora de votar y a la hora bueno, se irá renovando la gente que está en el gobierno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo no va a ser algo rápido, va a tener que ser algo lento, pero hay que también fijarnos en la cúpula del gobierno y de cómo vivimos para realizar estos cambios de verdad.
Y pues mi palabra final, voy a volver un poco al tema de la apropiación cultural, porque creo que no habíamos ido también mucho a la cultura de la cancelación y tal, aunque bueno, va muy relacionado. Es que antes de hablar de cualquier tema, y primero es informarse, y eso es lo primero para no caer en la apropiación, para tú no apropiar otra cultura, y lo segundo, para tú realmente eh, dictar si una persona realmente ha cometido un error o no lo ha cometido. Entonces, es algo que siempre hay que tener en cuenta y que espero que muchas veces, espero que tengáis más en cuenta si las personas que hayan escuchado a lo mejor este podcast, espero que a partir de las palabras que hemos dicho y de ese artículo que está muy bien, puedan, a lo mejor, puede que no todo el mundo, mucha gente seguro que ya tenía esta idea en la cabeza, pero puede que más de uno diga, a lo mejor debería pararme a pensar antes de Sí, escribir cosas, porque muchas veces no puede la emoción del momento y el enfado y digamos, nos alejamos de la situación de la persona que ha podido cometer ese error. Y entonces no debemos eso, no debemos sentirnos como justiciaros o moralmente superior a nadie. Y antes de verdad señalar a alguien, hay que primero deconstruirnos a nosotros mismos. Entonces, cuando hayáis hecho eso, como, no sé, eso creo que lo pone en la Biblia, ¿no? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. sí, Pues sí, sí, aquí sí. nadie está libre de pecado, así que cuidado con tirar piedras. Sí, Entonces, totalmente. no es necesario muchas veces tirar piedras y en otros casos sí son necesarias las piedras, pero hay una diferencia entre decir eso está mal, te cancelo y matar a una persona y convertirte en una persona igual de malo que el otro. Entonces, yo creo que siempre, además, muchas gracias por darme esta oportunidad porque son ideas que siempre he tenido en mente, de que siempre he querido eh, poder expresarla a la comunidad de K-pop, el hecho de cuidado con cómo decir las cosas, cuidado cómo os expresáis. Yo soy una persona que me contengo mucho y que no cuento, entonces nunca me he sentido en la situación de decir, uy, la he cagado fuerte, no tiene que haber hecho eso. Pero mucha gente que hay en Twitter y que está en las redes sociales se le va la emoción y suelta cosas que luego puedes arrepentirte. Entonces, no La está mal candela del cancelar y momento. está bien que aprendamos sobre otras culturas y que otras personas también aprendan, pero tened cuidado con las cosas que decís, cómo lo decís. Y antes que nada, lo primero es eso, que hay que culturizarse y aprender. Y eso, el intercambio cultural y la globalización es algo que vais a tener que vivir constantemente, porque si estamos aquí es específicamente eso, entonces es el momento de aprender y de vivir una experiencia, que la experiencia que es eso, pues, conocer las diferencias de los demás y no considerarlas como algo raro, sino como algo para apreciar. Totalmente. Y nada más para agregar, hay una palabra que me llamó mucho la atención acerca de fetichismo. Y es algo que debemos, o sea, este podcast ha estado muy interesante porque nos podemos plantear ciertas cosas y entre estas me gustaría que nos planteáramos eso. ¿Realmente estamos apreciando culturas o estamos solamente teniendo un fetichismo? Porque tenemos que recordar que no son objetos, son personas. Y ese detalle sí me gustaría que nos fuéramos a pensar un poquito a todo lo que ha dicho Hope, más aparte, ¿cómo estamos nosotros reaccionando a esto? O sea, nosotros realmente sentimos aprecio nato, apreciamos lo que son las culturas, la cultura asiática, por ejemplo, ¿la estamos apreciando o solamente tenemos la fantasía, el sueño por los dramas que nos han dado, del fetichismo del novio, etcétera, la historia de amor? Realmente cómo estamos actuando, porque tenemos que entender que como personas se cometen errores, somos imperfectos, no todo es color de rosa, como ya lo hemos estado manejando, y plantearnos eso. ¿Estamos haciendo las cosas por fetichismo o por aprecio real? Quizás a veces si no nos damos cuenta, pero nuestra manera de expresarnos de ellos, nuestra manera de solamente verlo de esa manera, también puede que no les guste tanto sentirse como un objeto. Eso también hay que tomarlo un poquito en cuenta, porque a veces pasa que nos dejamos llevar por la candela del momento y, ay, es que esa, y empezamos a idealizar y no estamos tomando en cuenta esos pequeñitos detalles.
porque como ya vimos en el artículo, a la comunidad afroamericana hay ciertos detalles que no les gusta porque lo sienten eso, como que son un objeto. Y no son objetos, son personas. Entonces, nomás es algo que me pareció interesante para pensar, pero con esto cerramos este tema y a mí solo me queda decir muchísimas gracias, Hope, por habernos acompañado. Este ha sido uno de los podcasts más entretenidos, más instruidos que hemos tenido, chicos. De verdad que cada vez vamos instruyéndonos más y eso es muy bonito. Ese es el propósito de este podcast, que podamos aprender más y hablar de temas que quizás no lo pondríamos sobre la mesa en cualquier momento. Este es el momento de ponerlo. Ahora dinos, Hope, tus redes sociales donde te pueden mandar vibras bonitas, seguirte. Pues en casi todas partes soy hoping.angel, hoping como de esperando y de angel, pero en este caso en TikTok me podéis encontrar como Hoping Angel sin el punto, en Instagram Hoping Angel con el punto y en Twitter en Hoping 2 Angel con un 2, Hoping 2 Angel. Esas son mis tres redes sociales donde me podéis encontrar. Sobre todo contestaré por, bueno, donde estaré subiendo contenido será a Instagram y a TikTok. En Twitter solo retuiteo, no me sigáis, solamente vais a ver yo retuiteando cosas de teatro. Pero si queréis contenido sobre muchos temas polémicos, temas de apropiación cultural o cualquier cosa, yo ahí sí que retuiteo muchas cosas sociales, así que en Twitter soy muy reivindicativa, así que si os interesa, si podéis irme por ahí, os lo recomiendo este otro lado. Y, ay, espérate, antes de que se me olvide, más Dale, spam, dale. hoping.angel.art. Es donde yo subo bueno, yo hago manualidades, hago artesanía. De hecho, estos pendientes que llevo ahora mismo los he hecho yo. Oh, qué Y hago artesanía con bonitos. resina y con plástico. Entonces, pues si os interesa, podéis seguirme por ahí para ver las cosas que hago. Y por ahí me podéis contactar para el tema de las cositas que hago. De eso. La merch, chicos. Ahí va a estar apareciendo todos los links de Hope. Y a mí solo me queda decirles muchísimas gracias, queridos, por habernos acompañado. Espero hayan disfrutado este podcast tanto como nosotras. Y nos estaremos viendo para la próxima semana. Sigan disfrutando de su noche, chaito.